Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video de Abogado Analiza. Y en el caso del día de hoy tenemos que analizar lo que tiene que ver con el caso del Pepo, como puedes ver en el título. ¿Quién es el Pepo? Es un cantante, justamente que lo mencioné en otros de los videos míos, en los cuales, si no me equivoco, es el que hablé de opinando de distintos temas, los cuales ustedes me dijeron que opine. Y bueno, es un cantante, sí, si no me equivoco, su banda se llama la banda Supergedienta. Es música de origen villero, o sea, es música villera, esa es la realidad. Es una música bastante peculiar. Y bueno, resulta que tuvo un accidente automovilístico, ¿no? En la ruta, si no me equivoco, de Dolores, acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, lo que sabemos es que tuvo un accidente, el auto volcó y fallecieron 2 de las 4 personas que estaban dentro del habitáculo. 2 de las personas, las cuales eran, una era, si no estoy mal, el representante de la banda, que tenía 29 años, que se llamaba Ignacio, el apellido no lo recuerdo, y otro acompañante más, que era un músico de la banda, básicamente, que también falleció por el accidente. Así que bueno, empezamos primero con la noticia. Bueno, tenemos que dice que el Pepo manejaba la camioneta del vuelco trágico y no le hicieron la alcoholemia, o sea, test de alcoholemia en el cual miden el alcohol en sangre, como ustedes saben, y eso es fundamental para determinar qué clase de responsabilidad le puede llegar a competir a él, tanto civil como penal. Fuentes judiciales sostuvieron que no había alcoholímetro en Dolores, donde ocurrió la tragedia. El cantante fue sometido a un estudio de sangre que podría demorar varios días. La situación judicial de Rubén Darío Castiñeiras, más conocido como el Pepo, se agravó al confirmarse que el cantante Cumbia era el que manejaba la camioneta, que chocó el sábado a la madrugada en Dolores, y como consecuencia provocó la muerte de 2 personas. El artista quedó imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas. Porque recuerden ustedes que les dije que 2 personas sobrevivieron, obviamente él y la música, o sea, creo que era la cantante, una vocalista también, una chica que sufrió lesiones graves, sí, no son ni leves ni gravísimas, como hablamos en otros videos, así que te recomiendo ir a otros videos, porque acá básicamente vamos a hablar del homicidio en cuestión y no de las lesiones. Te recomiendo ir a los otros Abogados Analiza, en el cual siempre menciono lo que tiene que ver con las lesiones. Pero bueno, sigamos. Y la fiscal del caso, Verónica Raggio, ordenó su prisión preventiva. Prisión preventiva, recuerden ustedes que procede cuando hay una posibilidad de que el sospechoso perjudique la investigación o tenga una posibilidad o haya una posibilidad de su fuga. Algo que yo personalmente no creo que no correspondería a la medida, pero bueno. El trágico accidente se produjo en la ruta provincial 63. El Pepo conducía una Honda CR-V blanca y viajaba con 3 acompañantes. Mirá cómo quedó la camioneta, quedó destrozada. Bueno, viajaba con 3 acompañantes: Romina Candias, la corista de la banda, Ignacio Abosalé, el trompetista, y Nicolás Carabajal, el manager. Estos 2 últimos murieron por la gravedad de las heridas. La joven junto con el líder del grupo quedaron internados en el Hospital San Roque. Según reconstruyeron la investigación hasta el momento, el impacto se desencadenó por una mala maniobra del conductor, en medio de la niebla. El cantante habría intentado esquivar algo en la ruta, pero perdió el control y volcó fuera del camino. En el momento que los socorristas llegaron al lugar para asistir a las víctimas, el Pepo se desligó en un video de la responsabilidad del hecho. Yo no manejaba, Nacho iba manejando, el pibito que está muerto ahí. Yo no me golpeé nada, insistió en las imágenes difundidas por Crónica. Sin embargo, fuentes judiciales allegadas al caso le confirmaron a Clarín que efectivamente el artista era el que estaba detrás del volante. Bueno, algo interesante que pueden ver es esto, que es un video donde él aparece antes del accidente, obviamente, donde le manda un saludo a todos sus amigos por el Día del Amigo, que fue el día de ayer. Bueno, ya son más de las 12, les quiero desear un muy feliz día a todos mis amigos, a todos los fans, a todas las fans, a toda la gente que siempre da una mano y que está a la par nuestra, a toda la gente que siempre estuvo conmigo, a mi familia, que también es mi amiga, y no puedo nombrar a nadie en especial porque se me van a poner celosos, así que saludos para todos y bueno, espero que pasen un muy feliz día del amigo. Nos vemos. ¿Cuál es lo complicado con esto? Lo complicado con esto es que podemos estar viendo de que una persona está manejando más o menos así en 120 km por hora en una ruta con niebla, siendo que con niebla hay que ir más despacio, está grabando en un video y eso está mostrando que hay una cierta negligencia por parte de él a la hora de manejar, porque no está aplicando la debida atención que corresponde para lo que tiene que ver con manejar un auto en la ruta con niebla y el peligro que eso conlleva. Si ustedes se fijan, él constantemente mira al costado, a la cámara, y eso es bastante complicado porque, a ver, no estás prestando atención y se te puede cruzar algo, como vos decís, y justamente chocar y justamente matar culposamente a 2 personas. Acá hay otro video donde él habla que tiene que ver con cómo él muestra que no estaba manejando tratando de lavarse las manos. Y después encima con el video que me les mostré el anterior video, se mostró que él estaba manejando. Entonces, ¿por qué dijo eso? Por el momento,
por el miedo, no lo sabemos. Escuchame, Miren. yo no fumo, Pepo. Bueno, escúchame, lo que necesito, que te tranquilices, ¿sí? Vos sos la esposa de él. Tranqui. ¿Sí? No, ¿eso de quién son? Listo. ¿Por qué te golpeaste vos? Yo nada, iba manejando Nacho, boludo, iba manejando el pibito que estaba muerto ahí. Bueno, listo, ya está. Y ahí se va. Venite para acá. Ahí dijo, iba manejando Nacho, el pibito que está muerto ahí. Terrible. Terrible porque era su amigo y terrible porque es como que lo menosprecia el pibito que está muerto ahí. No vayas para ahí. Venite para este lado. ¿Sí? No, ¿está bien vos? Escuchame, vos tenés eso, haz eso. Básicamente eso, seguramente algunas partes del video la voy a censurar porque hay un poco de, bueno, sangre, no, y sabemos cómo es YouTube con esas cuestiones. No es muy amable que digamos y me puede perjudicar el video. Así que bueno, estaba la chica ahí también, la corista, adentro de la ambulancia, golpeada, pero estaba bien. Y él, bueno, también estaba bien. Ahora viene lo interesante que tiene que ver con por qué es homicidio culposo. Incluso tengo un archivo de teoría, de doctrina también, para que lo vayamos leyendo juntos y yo se los voy a ir explicando. Pero bueno, vamos a empezar. Lo que se le imputa al Pepo es básicamente homicidio culposo. ¿Por qué homicidio culposo? Ustedes acuérdense que en el tipo, a la hora de analizar el hecho en cuestión, hay que analizar si es un hecho humano, ¿sí? Es un hecho humano, perfecto. Después, ¿es típico? Sí, porque está tipificado dentro del Código Penal. Y dentro del tipo tenemos que analizar el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Tipo objetivo, bueno, tenemos el delito en cuestión tipificado y el tipo subjetivo es analizar la conducta o la intención del individuo en cuestión, en este caso el Pepo. ¿Por qué sería un delito culposo? Sería un delito culposo porque, en principio, un accidente automovilístico, obviamente que él no va a tener la intención de chocar, ¿sí? Y incluso afectarse él mismo, sería un homicidio culposo que está tipificado en el artículo 84, el tipo simple, y el tipo agravado, que es el que tipifica lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, el artículo 84 bis. Pero no importa, vamos a leer el primero, que dice que será reprimido con prisión de 1 a 5 años e inhabilitación especial en su caso, o sea, cuando aplique, por 5 a 10 años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fueren más de una las víctimas fatales. Es importante que sepan que es imprudencia, negligencia e impericia. Imprudencia es un actuar de más, un actuar temerario, un actuar peligroso porque se obra de más a lo que de verdad debería hacerse o realizarse. La negligencia es lo contrario, cuando se obra de menos, se omite realizar algo o se obra de forma menor a lo debido. Por ejemplo, tenías que frenar y no frenaste. Impericia en su arte o profesión proviene específicamente de no tener el conocimiento correspondiente del arte o profesión que vos estés realizando. Por ejemplo, un médico cirujano que opera mal y mata, o un anestesista que aplica más anestesia o menos anestesia de la correspondiente, entonces termina generando el paro o generando la muerte de una persona. Pero el artículo 84 bis, que es el que a nosotros nos importa, dice que será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial en su caso por 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. La pena será de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima, siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, que es de abandono de persona, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 km por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una de las víctimas fatales. Bueno, básicamente el agravante del artículo 84 bis en particular, que es específicamente en la conducción, es bueno cuando hay más alcohol en sangre del correspondido, cuando hay más víctimas fatales, o como yo le fui leyendo, o violar la señalización del semáforo, ¿no? Cuando hay determinadas cuestiones que son las que les acabo de leer. ¿Qué es lo importante en esto? ¿Por qué tratan de, o por qué se le imputa el homicidio culposo al Pepo? ¿Por qué? Él dice que se le cruzó algo, ¿no? En la ruta con neblina. Vos si tenés una ruta con neblina, una ruta con pozos, una ruta que no está muy bien mantenida o no muy bien iluminada, vos como conductor tenés que prever, ¿sí?
tenés que tener el deber de cuidado correspondiente para vos prever todo daño que pueda llegar a generarse, todo accidente que se pueda llegar a generar, ¿no? Depende mucho del caso en particular, porque por ejemplo, si vos me decís que apenas entras a la ruta respetando la velocidad máxima de 120 km por hora y en la entrada de la ruta había un pozo y lo chocaste y volcaste y murieron, bueno, las dos personas como pasó, ahí no tendrías responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tuviste ni siquiera la chance de prever dicho peligro cuando ni siquiera sabías que se podía generar dicho peligro por el mal estado de la ruta. Pero si pasás ese pozo y ves que hay un pozo y seguís a la misma velocidad sin obrar con el deber de cuidado, ahí sí sería un obrar negligente, entonces ahí sí violaste el deber de cuidado, entonces ahí sí sería un homicidio culposo. Depende mucho cada caso. Pero vamos al archivo de teoría que yo les dije que es muy importante que leamos, porque en estos delitos culposos no es que se prohíbe manejar o se prohíbe limpiar un arma o el ejemplo que queramos poner, porque el fin es correcto, está bien, se puede manejar y se puede limpiar un arma, por ejemplo. Pero si vos no aplicás los deberes de cuidado correspondientes y manejás y el medio en el cual o de la forma en la cual manejás es peligrosa o es una forma de manejar no capacitada, obviamente que eso es lo que genera el peligro que termina produciendo un daño. O por ejemplo un arma, la limpias mal, sale una bala y terminas matando a alguien. No estabas aplicando el deber de cuidado correspondiente y cuando limpiabas el arma justo estaba apuntando a una persona. Tenías que limpiar el arma apuntando siempre al piso. Entonces ahí también tenés una violación al deber de cuidado o una falta de deber de cuidado, la cual te hace responsable. Sí, de forma culposa porque no habrás tenido la intención de hacerlo, por eso culposo, pero sí tiene su penalización, aunque obviamente menor que el homicidio simple doloso, con intención. El archivo de teoría y doctrina lo aclara bien, que dice que tradicionalmente se sostiene que imprudencia se caracteriza por un exceso en el obrar, precipitación, ligereza, temeridad, ¿no? Lo que yo ya les dije, la negligencia como un defecto en el obrar, descuido, desatención, falta de preocupación, que hace que el negligente no haga algo que la prudencia aconseja hacer, y la impericia en el arte o profesión como culpa profesional, ¿no? Que tenés la inhabilidad o la inidoneidad para vos actuar como un profesional, o sea, no estás capacitado para actuar como profesional y terminas generando una muerte, ¿no? Los deberes de cuidado, como les mencioné antes, no son genéricos, sino que son específicos. Esto es lo que yo les mencionaba antes. La violación del deber de cuidado implica previsibilidad, o sea, vos preverlo, anticiparlo, y evitabilidad, o sea, evitar el resultado. En efecto, si el resultado es imprevisible, es inevitable. Ejemplos: el sujeto conduce por una calle atendiendo todas las indicaciones del tránsito, pero causa un accidente con resultado de muerte de una persona porque circula en dirección prohibida debido a que alguien había cambiado las originales indicaciones de los carteles. O quien descarga bultos de un camión creyendo que contienen lana porque así están rotulados y resulta que uno de ellos contiene una bomba que al arrojarlo explota causando la muerte. Básicamente el deber de cuidado tiene que haber un daño previsible y evitable. Entonces por eso el ejemplo que yo les puse antes, si entramos en una ruta respetando todas las medidas de tránsito, las señalizaciones y demás, entramos dentro de una ruta y ya en la entrada hay un pozo que genera que choquemos y mueran dos personas de nuestro habitáculo, como en el caso del Pepo. Ahí no habría responsabilidad. Pero en este caso, ¿por qué el Pepo sería responsable? Muy sencillo. Él estaba manejando, vamos a suponer que él estaba bajo los efectos del alcohol. Ustedes recuerden que era un agravante el artículo 84 bis. Si no era porque estaba alcoholizado, pero sí porque no estaba prestando la debida atención, negligencia. Un indicio es el video que se grabó en el cual él estaba constantemente mirando el video y no estaba prestando atención a la hora de manejar. Después, si había neblina, hay que ver si él estaba manejando a una velocidad correspondiente. Si él estaba manejando a una velocidad correspondiente y resulta que se le cruzó algo y dice, no, resulta que se me cruzó algo, volanteé, ¿sí? Volanteé y, bueno, terminé volcando. Ahí lo más probable es que ese argumento no sea una defensa válida, porque si vos tenías neblina, tenías que reducir más todavía la velocidad, y si estamos hablando de unos 60, 70 km por hora, por más de que se te cruce un animal, un volantazo, es muy poco probable que te genere, o casi imposible que te genere, que termines volcando en lo que tiene que ver con la ruta. Si hay cordones y están las banquinas medio mal, pero si vos vas a unos 50 o 60 km por hora, el daño se puede evitar. El daño, cuando lo prevés, siempre se puede evitar. Puedes ir más despacio, puedes reducir la marcha, prender las luces correspondientes e ir prestando la atención correspondiente, no ir a 120 o 110 km por hora. Y esas cuestiones, ¿cómo se prueban? Básicamente con una pericia. Ahí es donde entra en juego la labor de los peritos, ¿no? El informe o la pericia automovilística. Y básicamente ahí se va a poder ver si hubo, por ejemplo, un exceso de velocidad. Vamos a poner una situación hipotética. Dice que iba a 60 km por hora, ¿no? Bueno, se hace la pericia y para ver a qué velocidad se iba, si estamos hablando de una frenada antes de un impacto, tenemos que ver la huella
huella de la rueda, la marca de la huella en el pavimento, ¿no? La impresión que deja, y cuanto más profunda, a más velocidad se frenó, y también por el largo, obviamente por la fricción de la rueda con el pavimento, depende también el largo, es indicativo de la velocidad. Después, los objetos que volaron del auto, a la distancia que volaron y en la posición que volaron, eso también te indica una velocidad. Otro dato más interesante: cuando el auto impacta, se traba el velocímetro en la velocidad en que iba. Entonces, si chocó a los 100 kilómetros o a los 150 kilómetros por hora, la aguja va a estar clavada en esa velocidad. Entonces, ciertos datos que te indican a vos al momento del impacto en qué situación estaba el velocímetro y cómo se estaba, o a qué velocidad se estaba manejando en ese momento. Eso está dentro de la ley de tránsito, ¿sí? Nos vamos a la ley 24.449, justamente en el artículo 66, que habla de la investigación accidentológica, y dice que los accidentes de tránsito serán estudiados y analizados a los fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos son de carácter reservado. Para su obtención se emplean los siguientes mecanismos. En todos los accidentes no comprendidos en los incisos siguientes, la autoridad de aplicación labrará un acta de choque con los datos que compruebe y denuncia de las partes, entregando a estas original y copia a los fines del artículo 68, párrafo cuarto. Los accidentes en que corresponda sumario penal, o sea que hay algún delito penal en cuestión, como el homicidio culposo, las lesiones que venimos hablando, la autoridad de aplicación, en base a los datos de su conocimiento, confeccionará la ficha accidentológica que remitirá al organismo encargado de la estadística. En los siniestros que por su importancia habitual o originalidad se justifique, se ordenará una investigación técnico-administrativa, ahí viene la pericia, profunda, a través del ente especializado reconocido, el que tendrá acceso para investigar piezas y personas involucradas, pudiendo requerir, si corresponde, el auxilio de la fuerza pública e informes de organismos oficiales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia entonces del homicidio culposo? Que vos vas a ser responsable a la hora de manejar, ¿sí? Estás llevando personas, y por eso la gran responsabilidad de manejar y llevar gente. Si por una negligencia, una imprudencia tuya como conductor termina chocando el auto y fallece gente, vas a ser responsable por homicidio culposo, porque vos no tuviste la intención de hacerlo, por eso culposo. Puede ser culpa con representación, como les dije en el video, uno de los videos anteriores de Abogado Analiza, que por ahí vos prevés mínimamente la posibilidad de que pase, pero decís no va a pasar porque yo voy a manejar bien y eso no va a pasar, y termina pasando. Vos no tuviste la intención de hacerlo, pero es culpa con representación, que también encuadra en el homicidio culposo del artículo 84 y 84 bis, específicamente por suceder justamente con un vehículo automotor interviniente, ¿no? Algo muy interesante a destacar, que tiene que ver también con los homicidios culposos, tiene que ver con la competencia de la víctima. Por ejemplo, ¿no? Entra una persona al auto, ¿sí? Vos lo vas a llevar y no quiere ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, vos manejás como conductor, bien, pero fuiste imprudente, negligente, no respetaste las señalizaciones, la velocidad máxima, o por un error tuyo terminaste chocando, ¿no? Y muere el acompañante que no se quiso poner el cinturón de seguridad. ¿Qué pasa acá? Si la persona hubiera tenido puesta el cinturón de seguridad, no se hubiera muerto, sino que hubiera sufrido lesiones. ¿Qué pasa en este caso? Porque la persona decidió no ponerse el cinturón de seguridad, era una persona completamente responsable y consciente de que tenía que ponerse el cinturón de seguridad para protegerse, no se puso el cinturón de seguridad, y por esa razón, por no ponerse el cinturón de seguridad, por una lesión que en principio, si tenía puesto el cinturón de seguridad, no iba a morir, terminó muriendo, porque terminó chocando contra alguna parte del auto, porque no tenía puesto el cinturón de seguridad, y por eso terminó muriendo. Entonces, en ese caso tenemos competencia de la víctima, y ahí el juez será el que decide si corresponde una condena o una sanción al conductor, o la disminuye por el motivo que les estoy diciendo, que no quiso ponerse el cinturón de seguridad el acompañante, y ahí es donde entra en juego la competencia de la víctima, por justamente la víctima ser imprudente. En resumen, se sube una persona que no se quiere poner el cinturón de seguridad a tu auto, vos estás manejando, hay un choque que en principio no llevaría a la muerte, pero la persona murió porque no se puso el cinturón de seguridad, competencia de la víctima, y ahí el juez va a evaluar si le reduce la condena al victimario, a la persona que estaba manejando el auto. Si es que no hubiese muerto si tenía puesto el cinturón de seguridad, por la cuantía del daño del impacto, ¿no? Solamente en ese caso, obviamente. La realidad es que eso depende siempre mucho del informe automovilístico y de las pericias. Porque si vos me decís, iba en la ruta, había señalizaciones de animales, yo no aminoré la marcha, yo no estaba cauteloso, no estaba atento, no estaba prestando la debida atención, y se me cruza un animal y termino volanteando y vuelco, o choco al animal y muere una gran parte de la gente dentro del auto, no puedes alegar a eso para no tener condena, porque no aplicaste la diligencia correspondiente a la hora de manejar. Entonces ahí siempre la pericia y el informe entra en juego con gran importancia, porque puede ser completamente distinto que vos recién entras en la ruta, no hay una señalización adecuada que dice que hay animales, y ahí sí se te cruza un animal. Entonces eso sería completamente distinto, porque ahí vos no pudiste prever el daño y evitarlo, que era lo fundamental que yo les expliqué antes. Cuando vos no puedes prever el daño porque el daño en principio no está, no te pueden imputar porque no tenías forma de
adoptar una medida de seguridad o un deber de cuidado más intensivo para evitarlo. Pero vamos a hacer otro caso práctico. Supongámosle que nosotros estamos manejando en la ruta y vemos, como les dije, un animal, ¿no? Pero vemos que no hay señalizaciones de cuidado a animales. Ya viste un animal, no te pasó nada, pero viste un animal y ya tenés que prever el daño de que se te cruce uno y tener el deber de cuidado correspondiente de aminorar la marcha. Entonces, si vas a 50 o 60 km por hora y se te cruza un animal, vas a llegar a frenar o, bueno, si lo terminas impactando, igualmente no te va a conllevar la muerte y por ende no habría homicidio culposo. Entonces, ahí es donde entra en juego mucho la previsión del daño y la evitabilidad del sujeto en cuestión que está manejando para no llegar a dicho daño. Si uno respeta la velocidad máxima, está atento a la calzada y ve que tiene determinados pozos o problemas y reducís la velocidad, si ves las señalizaciones de animales que pueden cruzarse o viste un animal o tuviste la posibilidad de ver el posible daño y reduciste también la marcha, o si prestaste la atención debida a la hora de manejar, no tendría que haber ningún tipo de problema. Y si lo hay, ahí no serías culpable. Pero muy distinto es manejar rápido con niebla, ver que hay una señalización de animales y seguir con la misma velocidad y no aminorarla, no te importa, no prender las luces para la niebla, no estar mirando adelante todo el tiempo, ver que la ruta está rota y seguir, no te importa, y así muchos ejemplos. Entonces, de esta forma es como se ve si se aplicó un debido deber de cuidado o no. El deber de cuidado generalmente es una acción debida de forma universal para todos los individuos, un determinado estándar mínimo de accionar para evitar dicho daño. Así que nada, espero que te guste este video, que más o menos hayas entendido el homicidio culposo en cuestión, cuándo puede pasar y el caso aplicado a la hora de manejar, y más que nada con el caso este de Pepo, que fue el que analicé en cuestión. No olvides dejar tu crítica constructiva, seguirme en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!